Buenas tardes, mi nombre es Lucero y les voy a hablar sobre los sistemas de información, los tipos. Tenemos el primero, sistemas de procesamiento de transacciones. Dice que es un tipo de sistema de información cuya función es la administración y el manejo de datos producidos en una transacción. También está que una transacción es una interacción entre dos o más partes donde ocurre un intercambio de bienes o elementos de valor, información, dinero, etc. Gracias a la importancia en el manejo correcto del bien con que se está tratando este proceso, cumplir con un conjunto de características que al mismo tiempo definen y determinan a un TPS. Este conjunto de características se denominan ACID, que vienen de las siglas. Entonces, A de atomicidad. El flujo de intercambio de información en cada operación debe ser atómico. Esto quiere decir que o la operación es completada y procesada totalmente o no ocurre nada, por lo que ante cualquier error y eventualidad que no permita al sistema completar el procesamiento y el manejo de datos de una operación, este debe ser capaz de regresar cambios y retroceder hacia el estado que tenía antes de que la operación fuera comenzada. También tenemos como ejemplo un retiro en un cajero automático, donde el sistema debe tanto descontar el monto solicitado a la base de datos como suministrar al cliente el dinero correspondiente. Ambos pasos deben realizarse de manera simultánea para evitar que ante cualquier error puedan pasar casos donde o bien el dinero es descontado sin haberlo suministrado al cliente o el dinero fue suministrado sin haberlo descontado su monto de la base de datos. Tenemos en la otra característica la C de consistencia, que dice que cada operación debe hacerse mediante reglas que aseguren que no se viole la integridad de la transacción o de los datos que se manejan en ella. El sistema debe ser capaz de identificar casos bordes o inválidos en las transacciones y evitar su ejecución. Ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, el sistema de cajero debería ser capaz de evitar procesar retiros donde se solicita un monto negativo o uno superior al registrado en la base de datos para ese cliente, evitando así circunstancias imposibles y datos inválidos que rompen con las reglas de integridad de la base de datos. Tenemos la A de aislamiento, que cada operación dentro de una transacción debe ser independiente y ser llevada a cabo por separado sin que una afecte a la otra. El sistema debe ser capaz de dar correctamente prioridad a cada operación y resolver cada una de manera secuencial o al menos simular una ejecución independiente. Siguiendo con el ejemplo del cajero, si una persona está retirando de una cuenta un monto mayor al registrado y al mismo tiempo que otra está depositando un monto que compensa el del retiro, el sistema debe ser capaz de o dar mayor prioridad a la operación de depósito y resolverla primero, o en caso contrario de que el retiro tenga prioridad, mostrar un error de que se está sacando más de lo que se tiene y luego añadir al monto registrado el monto depositado. También tenemos la D de durabilidad. Dice que una vez llevada a cabo una operación, el efecto de esta debe ser persistente en el tiempo. Esto quiere decir que una vez que el sistema haya procesado la información de manera correcta, siguiendo con las características anteriores y actualizando la base de datos, estos cambios deben mantenerse sin la posibilidad de deshacerse cambios o que se pierdan ante errores o fallas. En el ejemplo del cajero, cuando la persona se retira, el nuevo monto del dinero disponible, que era el anterior monto menos el retiro, debe mantenerse en la base de datos hasta que otra operación que haya sido procesada actualice ese valor. Si la persona en un futuro inmediato se arrepiente del retiro, no puede deshacerse los cambios y quedará en el registro la operación de retiro llevada a cabo. En dado caso de que quiera devolver el dinero y que su monto registrado regrese al valor anterior del registro, tendrá que realizar una nueva transacción de depósito. También tenemos como características de los TPS la fiabilidad, tenemos estandarización o inflexibilidad, tenemos operaciones controladas. Dice que aquí el TPS debe estar implementando siguiendo rigurosas normas de seguridad y control tanto en su utilización como en el manejo de operaciones, con el fin de impedir el sabotaje del sistema y la información. Entre los controles que se deben seguir se encuentran: debe llevar un registro de datos de cada transacción y de cada operación realizada dentro del sistema, respaldar la información que se suministre de manera que sea recuperable ante cualquier error, tener un acceso restringido pudiendo identificar los usuarios válidos y las operaciones disponibles para estos, y cumplir con el estándar ACID. También tenemos característica es que puede tener un procesamiento del tipo. Entonces hay dos: procesamiento por lotes, que consiste en el procesamiento de paquetes de varias transacciones, y tenemos procesamiento a tiempo real.
consiste en el procesamiento de la transacción a medida que se va ejecutando. Otra característica es la información manejada y recuperada, y por este tipo de sistemas es comúnmente utilizada por otros tipos de sistemas de información. Tal es el caso del sistema de mantenimiento de información, del MIS, el DDS. EBER figura a continuación. Entonces tenemos acá, seguimos con las ventajas y desventajas. Tenemos las ventajas, son que permiten manejar grandes volúmenes de información de manera eficaz, eficiente en tiempo real, y permiten llevar un control en las operaciones de una transacción, evitando resultados no deseados. Y desventajas, debido a la importancia de los datos que maneja un TPS, una caída del sistema puede provocar parálisis de las organizaciones que lo utilizan. Y lo otro es que cualquier alteración inválida en la información que manejan los TPS puede provocar situaciones caóticas, llevando a la quiebra o destrucción de las organizaciones que lo utilizan y que están vinculadas a estas. Seguimos con el siguiente sistema de información, que es el gerencial MIS. Dice que el sistema de información gerencial MIS, por sus siglas en inglés, son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las operaciones como de la administración en la empresa. Además, conforman un conjunto de información extensa y coordinada en subsistemas racionalmente integrados que transforman los datos e información en una variedad de formas para cumplir con cabalidad los requerimientos de los administradores. Los componentes de este tipo de sistemas son los siguientes. Tenemos bases de datos, tenemos manuales, hardware y software, modelos para el análisis, planificación de control, toma de decisiones. Sin embargo, como todo sistema, no es suficiente definirlo solamente con nombrar los elementos que lo componen, sino que este sistema tiene una cierta estructura jerárquica que va a depender de cómo se han distribuido los recursos e implementados los procesos. También tenemos que, como este sistema de información gerencial posee una estructura piramidal, la cual posee los siguientes niveles. Entonces, la primera es la parte inferior de la pirámide, que está comprendida por la información relacionada con el procesamiento de las transacciones que se preguntan acerca de su estado. El segundo nivel comprende los recursos de información para apoyar las operaciones diarias de control. El tercer nivel agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a la planeación táctica y la forma de decisiones relacionadas con el control administrativo. Y el nivel más alto comprende los recursos de información necesarios para apoyar la planeación estratégica y la definición de políticas de los niveles más altos de la administración. Tenemos como beneficios y desventajas. El sistema de información MIS gerencial posee ciertas ventajas y desventajas que serán dichas a continuación. En los beneficios tenemos que puede manejar un enorme flujo de datos y realizar una amplia gama de procedimientos que son útiles para desarrollar el plan de mercadeo en la empresa en sí. Utiliza recursos avanzados de tecnología, software y hardware, haciendo que el sistema sea mucho más rápido y eficiente. Y en las desventajas tenemos que puede que al ganar rapidez y eficiencia con el hardware y software, también aumente el costo, ya que estos elementos, al ser adquiridos o creados por la empresa, tienen un costo asociado que depende de la funcionalidad de los mismos. Tenemos como un ejemplo a la empresa DirecTV, que la empresa de televisión por suscripción maneja una amplia gama de datos como los clientes, a qué planes se encuentran suscritos, su monto en facturación, cargos extras en su factura, canales y en sus respectivas programaciones. Todo esto es procesado por el sistema de información gerencial a través de sus departamentos, y de esta forma se resuelven muchos problemas que se pueden presentar al prestar el servicio en sí. Pueden llevar un control automatizado acerca de los suscriptores y sus respectivos planes afiliados, paquetes de canales especiales que disfrutan, etc. En otro sistema de información tenemos los sistemas de soporte de decisiones DSS. Dice que la definición son aquellos sistemas orientados a ayudar a la toma de decisiones para aquellos que se enfrentan a esta labor. Evidentemente, los DSS son automáticos y computarizados, pues cumplen con la misión de los sistemas de información y además suelen ser interactivos, flexibles y adaptables. En la estructura, elementos y componentes de este sistema de información, los subsistemas o lo que componen son los siguientes. El primero es un subsistema de gestión de datos. Es la espina dorsal del sistema DSS, que contiene la información esencial para trabajar. Es importante destacar que sin ella no habría datos que procesar. También tenemos el subsistema de gestión de modelado. Los modelos son representaciones matemáticas de la realidad
que generalmente sirven para describir acciones o parámetros, en este caso de una organización, y luego usarlos efectivamente. Subsistemas de gestión de diálogos es otra característica. Esta es la interfaz que se muestra al usuario, generalmente compuesta con iconos y menús para comunicarse efectivamente sin necesidad de hacer un proceso introductorio del sistema o de asistencia técnica. En beneficios y desventajas tenemos que hemos encontrado que los beneficios pueden dar los DSS con los siguientes. Tiene ahorro de tiempo, mejora la eficiencia, aumenta la comunicación interpersonal, provee ventaja competitiva, ayuda a reducir costos, alta calidad para quienes toman decisiones, apoya el aprendizaje, mayor control organizacional. Y de las desventajas tenemos que tienen exageración en la toma de decisiones, tiene asunción de relevancia, tiene transferencia de poder, efectos imprevistos, oscureciendo la responsabilidad y falsa creencia en la objetividad. Tenemos como ejemplo la empresa Houston Minerals Corporation. Es una empresa que está interesada en llevar a cabo un contrato con otra empresa petroquímica. Sin embargo, al realizar un análisis what if, se dieron cuenta de que la propuesta no era aceptable y la rechazaron, salvándose probablemente de pérdidas millonarias. Esto es una muestra más de la aplicación de un sistema DSS y de su practicidad. Otro sistema de información que tenemos es el sistema de soporte de ejecución ESS, ejecutivos. Como definición tenemos que actualmente las empresas se han visto la necesidad de integrarse a una lucha por la supervivencia en el medio externo, que en este caso es el mercado. Gran cantidad de organizaciones, sean nacionales o internacionales, se encuentran en constante competencia, ya sea por optimizar sus recursos, ingresar a otros mercados, obtener materia prima, entre otros. Entre la estructura de elementos y componentes tenemos que los sistemas de soporte ejecutivos están constituidos principalmente de software desarrollados para trabajar junto con la infraestructura y las aplicaciones que generan información de importancia dentro de la organización. También tenemos en los beneficios y desventajas, ayuda a los directivos ejecutivos a analizar y procesar y destacar tendencias, facilita el seguimiento del desempeño organizacional, ayuda a identificar problemas y oportunidades estratégicos, aumenta el rango de control por parte de la alta directiva, permite presentar esquemas de datos en distintos niveles de abstracción, provee gráficas de fácil análisis, permite que las tomas de decisiones sean descentralizadas, filtrado información. No se necesita un gran conocimiento en informática para usar estas aplicaciones. Y en las desventajas tenemos que tiene dificultad de mantenimiento de bases de datos, alta capacidad de cálculo computacional, también sistemas de seguridad estrictos y solo personal capacitado, altos ejecutivos pueden encontrar de utilidad estas herramientas. Consume tiempo en la preparación y generación de una decisión adecuada. En otro punto tenemos que es un CRM. Un CRM es la sigla que se utiliza para definir una estrategia de negocio enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la mayor cantidad posible de información sobre los clientes para generar relaciones a largo plazo y aumentar su grado de satisfacción. En las ventajas tenemos cómo fidelizar a los clientes. Como ya se ha mencionado, la fidelización es menos costosa para una empresa y el cliente fidelizado se convierte en prescriptor de la empresa y de sus servicios. Un buen CRM es una buena herramienta que permite tener una buena visibilidad sobre la lista de prospectos y de los clientes. También permite tener una mayor productividad. En las desventajas tenemos que ante todo equivocarse en la elección de las herramientas puede complicar el CRM y otras que no es fácil de establecer. En las características son maximizar la información del cliente, identificar nuevas oportunidades de negocio, mejorar del servicio al cliente, procesos optimizados y personalizados. Tenemos el ejemplo de IBM y tenemos también que es el outsourcing. Es una tendencia actual que ha formado parte importante de las decisiones administrativas en los últimos años en toda la empresa a nivel mundial. Entonces acá tenemos por qué utilizar outsourcing, es más económico, reducción, concentración en los negocios, acceso al dinero efectivo, manejo más fácil de las funciones difíciles, mayor eficiencia. Las ventajas, tenemos numerosas ventajas que están aquí a continuación. También tenemos las desventajas del outsourcing. En las áreas de las empresas que pueden pasar a outsourcing, tenemos la de sistemas financieros,
Y aquí las áreas de la empresa que no deben pasar a outsourcing. Y por último tenemos